diferentes escenarios y venimos de experiencias que tienen que ver con la radio, y por eso es que nos estamos metiendo en esto tan bonito y tan importante, y que por supuesto nos lleva a tratar de buscar en los docentes estrategias para poder llegar de la mejor manera a los estudiantes, sabiendo que este tema que vamos a estar trabajando el día de hoy en este foro chat, en este foro, lo vamos a tocar más a profundidad en el curso de oratoria, comunicación efectiva, comunicación afectiva, pero hoy vamos a hablar precisamente de esa comunicación afectiva que tanto genera hoy incertidumbre, sobre todo en los que estamos iniciándonos en esto de poder dar una clase online, y por eso que lo venimos asociando con muchas de las actividades que ya hemos presentado. Los que están hoy aquí son familias, son amigos, son parte de estos proyectos que tenemos de formación, porque creemos que hay que seguirnos formando, y hoy más que nunca debemos no solamente lo que nos dio la universidad y lo que pudimos haber hecho antes de esta pandemia, sino que hoy nos vemos como en esta oportunidad, como siempre digo, momentos de oportunidades para crecer, para aprender, para poder llevar lo mejor de nosotros a las aulas virtuales en este momento. De Angels, todo tuyo, porque vamos a hablar desde el punto de vista psicológico y luego vamos a abordar la parte educativa que es tan necesaria en la comunicación afectiva. Así es, así es. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que nos están acompañando en esta tarde. Aquí en Maracaibo, calurosa. No sé cómo estará en otras partes del mundo. Tenemos gente que creo que está en Perú, gente que está en Chile. Así que deben estar un poquito mejor que nosotros. Lo cierto es que aquí estamos con muchísimo cariño para hoy hablar un poco acerca de la comunicación afectiva. Cuando hablamos de comunicación, todos hemos transitado por las diferentes definiciones que nos dan de comunicación, intercambio de información, un código que pasa de un transmisor a un receptor. En fin, hay muchas definiciones que nos hablan acerca de lo que es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación efectiva, por supuesto, hablamos de que el mensaje llegue de la mejor manera posible para que el receptor sepa interpretar lo que estamos queriendo decir y pueda fluir entonces esa comunicación, haya ese feedback que está necesario en el proceso de comunicación. Pero cuando hablamos de comunicación afectiva, estamos incorporando otras cosas también, porque uno de los motivos principales o uno del objetivo principal de la comunicación es precisamente expresar algo, ¿ok? Es expresar un mensaje. Pero también tiene que entrar en juego lo que es la parte de la emoción, lo que es la parte de la conducta, la intención con la que yo transmito para que ese mensaje sea codificado de la manera correcta. Les voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a ustedes en este momento, yo estoy emocionado de tenerlos aquí ustedes hoy. Estoy sumamente emocionado, complacido, feliz de que ustedes estén aquí conmigo hoy. Se la comen, no. Y cuando hablamos de afectividad, yo tengo que transmitir la emoción, eso tiene que ir de alguna manera casado con lo que yo estoy queriendo transmitir. Si yo le digo a ustedes, chicas, estoy complacidísimo, emocionado, feliz de compartir con ustedes esta tarde, donde vamos a hablar de comunicación efectiva, allí estoy yo transmitiendo afecto, estoy transmitiendo emoción, estoy transmitiendo toda una serie de elementos que van a terminar de configurar ese mensaje. Y por supuesto que el que lo está recibiendo lo va a codificar, lo va a interpretar, lo va a entender en la forma en que yo deseo que ese mensaje llegue claramente a ese receptor. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, es importantísimo tomar en cuenta la emoción, todo lo que tiene que ver con la parte de lo que yo deseo transmitir, pero también hay un elemento muy importante que es el objetivo. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Qué quiero lograr yo con el mensaje que quiero transmitir? Porque si quiero transmitir confianza, tengo que prepararme
no solamente a nivel de palabras, sino a nivel del lenguaje corporal, a nivel de todo lo que yo voy a expresar, tiene que ir codificado y tiene que ir estructurado para transmitir confianza. Si yo quiero ser optimista, si yo quiero ser informativo, si yo quiero educar, si yo quiero comunicar una información de la cual yo tengo una certeza de que posiblemente mi interlocutor no maneja al 100%, y entramos en el caso de la educación, que de eso hablar Tomás muchísimo más a fondo, yo tengo que entonces conjugar todos estos elementos de la palabra, de los gestos, de todo lo que tiene que ver, utilizar todos los canales posibles para yo poder lograr el objetivo de la comunicación. Y eso también entra en cuenta la afectividad. Cuando hablamos del tema de la pandemia, de la afectividad, porque sabía por preocupación, mi humor, mi emoción no va a ser la misma todos los días. Angels, esa última Yo tengo que parte cumplir con un propósito, que yo te tengo que cuento, ahí no darme se siempre escuchó cuenta de... esa última parte. De nuevo. Ajá. Hablaba acerca de la importancia que tiene en estos tiempos de pandemia el estar conjugado con las emociones y con los mensajes, con el propósito, con el objetivo, con el fin último de todo lo que yo quiero transmitir, tiene que estar conjugado dentro de la emoción. Porque si no, el mensaje queda allí, se presta al ruido. El ruido no únicamente no está generado cuando hay alguna interferencia, cuando hay algo, por ejemplo, que yo esté hablando y hay alguien martillando aquí al lado, entonces el ruido entra y no permite que yo me pueda comunicar bien. No, hay ruidos que ni siquiera son auditivos, hay ruidos que son visuales y tiene que ver, como les dije, mucho con el lenguaje corporal, con la forma en que yo transmito el mensaje dentro de mi emocionalidad. Eso también se puede generar ruido. Por eso es que les dije al principio, les puse el ejemplo de que si yo estoy hablando de emoción y tengo una cara aplanada donde no transmito absolutamente nada, el mensaje no va a llegar. Y la gente posiblemente eso le va a generar ruido. Bueno, ¿qué fue lo que quiso decir? Cuando yo digo, por ejemplo, es que estoy demasiado emocionado, estoy que no quepo de la emoción. La gente dirá, lo está diciendo con sarcasmo, lo está diciendo de verdad, está siendo sincero, está simplemente cumpliendo con un compromiso, con un deber de decir que está emocionado, pero por dentro lo que está es fastidiado de estar dando esta charla en la tarde de hoy. Todo eso tiene que ver con la afectividad. Porque ¿qué es la afectividad? Es la acción de brindar afecto. Y el afecto que yo puedo brindar lo hago a través de mis palabras, la forma como me expreso, la forma en que yo puedo transmitir todo el contenido que tengo para hablar, además de la pasión que le imprimo a las cosas que digo. Por eso es que el educador se mueve mucho desde la pasión. Para educar tiene que tener pasión por educar. Igualmente como yo puedo tener pasión por comunicar, puedo tener pasión por mi profesión de psicólogo, tomar pasión por la animación y por la recreación, porque si no hay pasión de por medio, el mensaje no va a llegar. Porque la gente puede captar de que no está siendo sincero 100% con lo que estás diciendo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta al momento de ser motivador, al momento de ser facilitador de talleres, al momento de querer comunicar cualquier idea. Inclusive cuando quieres venderte a ti mismo, tú tienes que estar convencido de lo que estás vendiéndote para que el mensaje que le va a llegar a ese interlocutor llegue de la manera 100% confiable, sin ningún tipo de ruido. Tomás, ¿quieres acotar algo al respecto acerca de esto? Es un tema fascinante esto de la pasión, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y lo seguimos trabajando, ¿no? Hay un taller que dicté hace, yo creo que 4 o 5 años, que se llamó así. Y bueno, ya ha quedado ahí y posiblemente podamos de nuevo pulirlo y sacarlo, ¿verdad? Que se llama La Pasión de Educar. Tiene como nombre, pero es un poco eso, ¿no? Es un poco entender que el docente debe estar
presto a llevar lo mejor de sí, pero hacerlo con pasión. Eso lo hace grande, lo hace diferente, lo hace una persona que en verdad está agradada con esa profesión. Porque conocemos también que hay docentes que han recibido su título, o hay docentes que les tocó por X o Y circunstancias estar frente a 30, 40 y hasta más estudiantes, pero no tienen la pasión de educar. Y es un Correcto. tema fundamental en esto cuando hablamos de comunicación afectiva. Bienvenido, José Río Bueno, desde Caracas. Gracias a Sí, todos por estar viendo con nosotros este momento. Hoy venimos a hablar específicamente de la comunicación afectiva, sabiendo que cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de la posibilidad de llegar a un grupo de personas, debemos utilizar no solamente la comunicación, la efectividad en la comunicación, sino que tenemos que llegar al corazón de la gente, que tenemos que llegar mirándolo fijamente, a pesar de que estemos tras o frente a una cámara, mejor dicho. Entonces, esos elementos es lo que estamos hablando el día de hoy. Angels. sí, eso es muy necesario. La gente tiene que sentir, a pesar de que estemos a través de una cámara, con todo lo inhumano que puede ser la tecnología de alguna manera, porque la gente lo puede tender a catalogar como que es fría, que no está ese contacto, sobre todo para las personas que son kinestésicas, les cuesta un poco más entrar en el calor de lo que es una comunicación por esta vía. Pero la gente en todo momento tiene que sentir, tiene que tener la impresión de que lo estás mirando a los ojos, de que estás comunicándote directamente con esa persona, de que es importante para mí en este momento que esté Angélica, que esté José, que esté Iris, que esté Richard, que esté Cecilia, que esté Cris, que todos los que nos están acompañando en este momento se sientan importantes y se sientan tomados en cuenta. Entonces, cuando yo logro ese cometido, cuando yo cubro esa función, digámoslo de esa manera, se está produciendo una comunicación efectiva porque el mensaje está llegando, pero también lo estoy haciendo desde la afectividad, desde el placer que me produce el comunicarle a ustedes en la tarde de hoy todas las ideas y todo lo que hemos venido trabajando Tomás y yo durante las últimas semanas para lo que va a ser el webinar del próximo 14 al 17 de octubre, donde vamos a estar hablando un poco acerca de todo esto. Allí va a estar mucho más desglosado, porque, por ejemplo, ¿cómo transmito yo afectividad cuando tengo miedo? Si yo me paro a hablar frente a un público y lo que estoy es asustado, ¿qué emoción voy a transmitir más allá de la emoción del susto? Porque tengo miedo a hablar en público. Entonces, allí también entra en juego la parte de la humanización. A veces sentimos de que los que estamos parados frente a un público, lo que estamos hablando delante de una audiencia, somos máquinas o no somos seres humanos, los deshumanizamos y pretendemos que la gente nos vea como un ente que no padece miedo, que no se puede equivocar, que es completamente perfecto. Y resulta que es por el contrario, mientras más humano me ve a mí, la audiencia, la gente que está frente a mí, muchísimo más se va a prestar a entender lo que estoy diciendo, a canalizar el mensaje que estoy dando y por supuesto, de alguna manera, a identificarse con todo el contenido que yo voy a dar. Así que si usted está nervioso, dígalo. Es mi primera vez ante un público. Disculpe, estoy un poco nervioso. Si me equivoco, me corrigen. La gente se los va a agradecer porque sabe, está entendiendo que hay una comunicación de ser humano a ser humano. La única diferencia es que yo estoy parado solo y ustedes están de este lado, los 10, los 15, los 20, los 300, los 50,000 que pueda haber en la audiencia. Es la única diferencia que hay en ese momento. Tomás. Tú sabes que me ha pasado, lo cuento como una experiencia reciente. Una importante empresa en Venezuela me llama para hacer unas cápsulas o unos programas por Instagram, para ser grabado y por IGTV, ser publicados a través de la cuenta de ellos. Y bueno, cualquier cantidad de personas ahí haciendo correcciones, la de comunicación, la de responsabilidad social, la del de recursos humanos. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a respirar profundo y vamos a entender que lo que queremos es llegar a las personas de la manera más natural. Si queremos algo perfecto, entonces
esto va a tener un costo adicional. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a tocar trabajar más tiempo en unas tomas perfectas, y no, pero no va a llegar de la misma manera a las personas, a los clientes, a las personas que van a estar observándonos en las cuentas. Y ese es el tema del que estamos hablando, Angels. Y es un poco humanizar, entendiendo que sí, que nos llegó la tecnología, que la tecnología estaba ahí, algunos titubeábamos para poder entenderla y atrevernos a hacer cosas a través de ella, pero estamos hoy entendiendo también que debemos seguir humanizando esta relación de comunicación. Y por ahí yo estuve investigando y para hoy tenía algo importante porque cuando hablamos de comunicación tiene que ver también con ser conscientes o no de transmitir, de influir en pensamientos, en actitudes, pero esa palabra me quedó muy clara ahí, que tiene que ver con la influencia del comunicador, con la influencia de nosotros. Y cuando tenemos este público cautivo, que es el principal que está participando en nuestros talleres, que son docentes, maestros, maestras, entrenadores, tenemos que saber que somos influyentes y podemos colocarle la palabra que a ustedes le parezca más agradable, pero somos influencers, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos en una era donde es necesario que a través de las redes sociales podamos nosotros transmitir cosas positivas. Y el docente como influencers tiene diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes elementos que pueden servir para poder ser influyentes en los estudiantes, en los niños, en los adolescentes. Y yo estuve investigando con respecto a esto. El docente puede ser reconocido como un auténtico influencer por ser figura reconocida, por ser una persona respetada, por poseer autoridad, por irradiación social, el hecho de estar con un grupo de 5, de 10, de 15, de 20 personas o más, por supuesto están trabajando esto, por demostración efectiva y afectiva. Cualquier tipo de comunicación, si yo no estoy en conocimiento de lo que voy a dictar, de lo que voy a dar, entonces ahí ya yo estoy fallando y puede venir entonces el ataque de nervios del que hablábamos al principio y del que vamos a hablar muy a fondo en el curso de oratoria. Y además es un ser valorado por los seguidores. Y ese tema es importante también. ¿Cuándo me hago yo valorar? Cuando me hago respetar y también tratar de influenciar a los docentes. Sí, ustedes van a ser influencers, ustedes van a ser influyentes, ustedes van a ser comunicadores de respeto, comunicadores de la información, haciendo las cosas bien hechas, con algunos de los tips que vamos a estar compartiendo con ustedes y además de lo que podemos investigar, porque hay algo grandioso hoy día que San Google nos puede dar cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de tips, de herramientas con respecto a este tema y a muchos otros. Pero volvemos e insistimos, tenemos que trabajar esto tan importante de mirar a la cámara fijamente porque ellos nos están observando, de sonreírle a la persona y de que se muestre una actitud positiva y además credibilidad en lo que hago. Ahí estamos hablando de comunicación afectiva. Totalmente, totalmente. Además que cuando nosotros estamos comunicando algo desde el saber, y esa es la posición que nos da siempre la gente que se para frente a nosotros, bien sea un auditorio, una clase, el que está parado hablando, el resto le otorga la posición del saber. Y eso es, como diría el tío de Peter Parker, una gran responsabilidad. Cuando nosotros estamos parados frente a alguien transmitiendo información, tenemos la responsabilidad de que ese mensaje que estamos transmitiendo, de que esa información que estamos compartiendo sea veraz y, por supuesto, deje
marque una diferencia en las personas que lo están recibiendo. Es por eso que como estamos educando, cuando estamos facilitando talleres o cuando estamos simplemente informando, tenemos que tener responsabilidad de que ese mensaje llegue de la mejor manera posible. Y por eso es que Tomás habló acerca de la importancia del ser influyente desde el conocimiento. Nosotros en el momento en que estamos parados en una clase y vamos a entrar en el terreno directo de la educación, que es lo que vamos a abarcar más que todo en el próximo webinar del 14, cuando estamos parados frente a un grupo de personas transmitiendo una información, educando, bien sea en un aula de escuela, en un liceo, en la universidad inclusive, tenemos que ser consecuentes con esa responsabilidad de esa transmisión de información y de esa transmisión de conocimiento. Y tiene que estar complementado con la forma en que lo voy a transmitir para que el mensaje llegue de la manera más clara y con menos ruido posible. Inclusive, entender de que yo puede ser que sea un experto en lo que estoy diciendo, pero la gente que está delante de mí no necesariamente tiene que ser experto, porque si no estuviese pagando para estar allí, sentado escuchando lo que usted tiene que decir. Entonces es muy importante que al momento de ser facilitadores, nosotros podemos de alguna manera tener la facilidad de poder solventar dudas, de poder aclarar interrogantes, de poder responder preguntas. No hay pregunta mala, la única pregunta mala es la que no se hace. Puede ser que para mí una inquietud, una duda, un interrogante sea algo muy, muy obvio, pero la persona que la está transmitiendo es necesario para ella el poder de alguna manera corroborar la información. Así que no hay pregunta tonta, no hay pregunta necia, no hay pregunta obvia como estamos facilitando o cuando estamos educando. Y allí también entra en juego la comunicación afectiva. Porque si un niño, y vamos a entrar en un momento en el terreno de la educación media y de la educación inicial, de la educación primaria, si un niño me pregunta acerca de una duda que tiene y yo respondo de manera sarcástica, ¿ustedes creen que ese chavo va a volver a atreverse a preguntar en lo que queda del año escolar? Y van a ser muchas las dudas con las que ese niño se va a ir a su casa y de repente va a buscar solventar la información sin tener las herramientas adecuadas y va de repente a corroborar a partir de lo que tenga a la mano y a lo mejor esa información va a quedar distorsionada. Entonces, eso también es comunicación afectiva. La manera en que yo me expreso cuando no estoy educando, cuando no estoy transmitiendo información, también es importante porque todo forma parte de un conglomerado, todo forma parte del mismo proceso. Si yo estoy transmitiendo una idea, tengo que tener responsabilidad para transmitir la idea, pero si yo estoy en este momento recibiendo preguntas, recibiendo inquietudes para responderlas, también tengo que tener responsabilidad para hacerlo en ese momento. Tomás. Excelente. Fíjense, vamos a hablar un poco para redondear lo que es la comunicación afectiva y me encantaría escuchar brevemente de cada una de las personas que hoy nos acompañan. Esa es la intención, que hoy lo podamos hacer un poco más interactivo, ¿no? Los tips de comunicación afectiva: es necesario mirar a la persona. Cuando estamos hablando frente a frente, estamos hablando con un estudiante, estamos hablando con un atleta, que estamos hablando simplemente con otra persona, es necesario esa mirada directa a la persona. Nos ha sucedido, yo no puedo hablar de comunicación efectiva ni afectiva cuando un estudiante se me acerca pidiendo o solicitando o simplemente queriéndome comunicar algo él y yo ni siquiera lo miro a la cara, no lo miro a los ojos. Es sumamente necesario cuando hablamos de humanizar hacer esto que está interesante. Mostrar, por supuesto, interés por lo que él me está transmitiendo es también importante porque yo lo puedo mirar. Hay gente que excelentemente me puede mirar a los ojos cuando esa persona me comunica, pero si no muestro ningún interés, entonces ya estoy perdiendo un poco esto, ¿no? Por supuesto, no interrumpir ese tema o esa solicitud que pueda tener esa persona, ¿no? No obviar el tema de improviso. A veces estamos hablando de un tema y cambiamos hacia otro y lo dejamos
a esa persona, a ese interlocutor o a ese grupo de personas ahí, como que viendo el techo, tratando de conseguir la respuesta de ese primer tema del que estábamos hablando. Mostrar empatía, eso se hace también bajo una actitud positiva y bajo ese deseo y esa pasión de la que hablábamos al principio. No controlar la conversación, en la conversación tiene que ser amena. Si yo aspiro a tener una comunicación afectiva, yo no debo tener o querer tener el control total de lo que se está hablando, de lo que se está comunicando, de lo que se está conversando. Responder de manera verbal y no verbal, porque eso vamos a estar hablando también en el curso de oratoria específicamente de ese tipo de comunicación. Juzgar al contenido, no a los interlocutores. Importante eso. A veces juzgamos y lo hacemos frente al grupo de personas. Cuando yo voy a juzgar o voy a criticar o hacer una crítica constructiva, debo hacérselo personalmente a esa persona y no hacerlo en público. ¿Ok? Y llamaría aparte si me toca hacer alguna corrección, alguna crítica. Y eso es fundamental para el manejo no solamente de la comunicación efectiva y afectiva, sino del manejo del grupo. Y comunica tus emociones y opiniones. Es sumamente importante trabajar en esto. Con respecto a estos tips, quisiera que alguno de ustedes pudiese aportar cómo vemos la comunicación desde el punto de vista de ustedes. Cualquiera que quiera participar, recuerden, desde el punto de vista de ustedes es desde lo que yo hago. Por ejemplo, Angélica María Zuniaga, maestra de educación inicial. Específicamente, ¿cómo lo ves tú como experiencia diaria que te ha tocado trabajar esto de la comunicación afectiva? Angélica, bienvenida. Está en silencio. ¿No se escucha? A ver, escuchamos a la bebé de nuestra amiga Iris, si no me equivoco. Mientras, Angélica, ¿será que tienes silenciado el micrófono? Lo tiene activo. Yo aquí estoy revisando y lo tiene activo. Ok, el problema es con el micrófono entonces. Iris, cuéntame. Mientras Angélica arregla su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Oye, papi, ya va, dame un segundo. Anda para el cuarto, mi amor. Finalmente pude controlar mis problemas técnicos con el Zoom y el audio. Gracias por la invitación, bastante, pero sí les estaba respecto de la comunicación efectiva. De hecho, puedo aportarles que dentro de lo que es el trabajo pedagógico que se realiza cuando estamos comunicando un conocimiento, existen 3 elementos bien importantes y esos van de alguna manera intrínsecamente relacionados con lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. ¿Me van escuchando? ¿Sí? Ok. Bien. Tenemos lo que el estilo visual, y al momento de uno transmitir algún tipo de conocimiento, también tenemos lo que es la comunicación desde el punto de vista didáctico, ¿ok?
cuando trabajamos la comunicación didáctica existen unos elementos bien importantes que tienen que ver básicamente con la forma o ese arte de querer transmitir ese conocimiento. Y ese transmitir ese conocimiento, ese arte que como seres humanos tenemos que utilizarlo para que ese conocimiento llegue, de alguna manera tiene que ver con esa conexión afectiva, esa empatía para poder hacer llegar esa información. Existen tres elementos bien importantes en esa comunicación. Uno tiene que ver con la visualización, ¿ok? O el impacto visual que tú le puedes dar a la persona. Cuando tú estás hablando con un grupo de personas, tienes que mirar tienes que tratar de mirar. Aparte de eso, tenemos lo que es la gestualización, o vamos a llamar así el efecto corpóreo. Exagerar los movimientos también no permito exagerar. Actualmente, de momento puede perturbar ese enlace de comunicación. Hay que saber tener movimientos sutiles que te permitan convencer a la audiencia de lo que tú quieres comunicar. En parte corporal, cuando tienes un tono de voz adecuado, también eso permite que haya una comunicación efectiva en este caso, ¿ok? Pero cuando tienes un tono de voz sutil, claro, armónico, también transmites efectividad y de alguna manera atrapas a esa audiencia desde varios puntos de vista, tanto desde el punto efectivo como el punto afectivo. Fíjate, Iris, excelente tu participación. ¿Tú eres de dónde? De Maracay, de Cagua. Muy bien. De Cagua. Muy bien. ¿Y trabajas con qué nivel? A nivel universitario. Yo trabajo en el pedagógico del Mácaro. Fíjate, Angels, y el tema que estamos tocando el día de hoy, en esta última parte de la participación de Iris, lo acaba de hacer ver, ¿no? Con el estilo o con la forma o con el tono de la voz. Es distinto cuando lo queremos hacer más afectivo y es necesario y tenemos que verlo y valorarlo de esa manera. Así que bueno, vamos a hablar ahora con José Río Bueno. Vamos a tratar de ser breve porque tenemos solamente 20 minutos más para poder tener participación de ustedes. Río Bueno. ¿Y yo por qué? porque usted puso su micrófono activo. Y es lo que buscas cuando comunicas, conectar. Detrás del mensaje, detrás de toda la metodología y técnica debe haber historia y debe haber una diferenciación del mensaje. Cuando hablamos de comunicación, su atención y observación sobre el tema y dirá que un sentimiento que cuente una historia, y cuando modulas todo lo que diga tu tiempo, como yo hablo de hoyo negro, ¿sí?
Entonces, para ser asertivo, debes de poder contar interesantemente esa maravillosa historia. Y como a mí me encantan las historias, para cerrar, yo tuve una maravillosa formación que recomiendo mucho y que le doy a mis coaches en formación en cross training, es cómo ser un speaker en TED. ¿Saben cuáles son las conferencias TED? Entonces, eso en 18 minutos yo tengo un gran reto de contar una historia que empodere a la audiencia y donde todo lo que ustedes decían me parecía muy valioso, pero que TED, bajo una investigación, nos enseña a nosotros, los egresados, que si no emociona, no hay comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la que conecta con los sentimientos y va en proporción y en compañía de mi compañera, miembro del staff académico de Cross Training, estudiante de Cross Training, la doctora García, que hay toda una didáctica, toda una metodología académica, pero hoy en día, si no conectas con tu historia, no eres asertivo. Si no permites vivir la experiencia de la imaginación del otro, no eres asertivo. Y si no despiertas el hambre por seguir escuchándote, no eres asertivo. Entonces, ese es mi aporte en este espacio. Y Tomás, yo te quiero en la distancia, hermano, porque lo que tú haces es maravilloso y por eso me conecté un momentico, porque tengo ahorita un par de clases, pero me pareció muy educado estar aquí gracias a tu invitación, ¿verdad? Y el propósito de esto es decirte que estas puertas y estas ventanas siempre deben estar abiertas para este sentir de nosotros. Ahora, para cerrar con una palabra, cada uno dígame qué les pareció, con una palabra. Y empiezo con Tomás. Una palabra. Buenísimo. Asertivo. Huerta, Argeni, es Ángel. Ángel. Una palabra. Angel. Aquí estoy. Una palabra. Efectivo. Muy bien. García, Iris. Una palabra. Asertivo, porque soy García también. Iris. Digamos. Ya el perro contestó. Habló el perro. Angélica, cuéntame. No te escuché, Iris. Convencida. La convencí. Y Angélica, usa la seña de mudo. Más o menos, bien, mal. Eso es ser asertivo. José, pero esto está preparado. Yo no sabía. Porque Iris es tu amiga y lo preparaste. Y tú eres mi amigo también. Y si tú crees eso, esa es tu creencia, ese es tu mapa. Cris, me falta Cris. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer, interconectar, interactuar y fuimos efectivos. Excelente, gracias. A ustedes. José Río Bueno desde Caracas, No, también señor, desde la capital. Desde Charayor. ¿Sabes dónde queda Charayor? Entre Charallave y Nueva York. Después le cuento esa historia en otra invitación que es larga y preciosa. Y si estás interesado, me conecto más tarde. Mentira. No, podemos hacer todo un programa para eso, seguro que sí. Claro. Muy bien, José. Muchísimas gracias, José. Valioso tu aporte, de verdad que sí. Gracias. Es un honor. Angels. Mira, eso que está diciendo, eso que dijo José es muy importante. Yo he visto oportunidad de ver algunas y de verdad que la metodología es interesantísima y además de efectiva, ¿no? Porque te transforma no solamente en un facilitador, sino que más allá te convierte en un storyteller, porque tienes que contar la historia en 18 minutos. Y cuando tú estás educando, cuando tú estás transmitiendo algún tipo de información, cuenta la historia, independientemente de lo que sea el mensaje, independientemente si se está hablando de biología, de ciencias naturales, de matemática, de historia, de lo que usted quiera hablar en el salón de clase, cuente la historia, porque todo tiene una historia para ser contada.
Si usted comienza contando una historia, el muchacho se olvida de que está viendo matemática, se olvida de que está hablando de números porque se conecta con la historia que hay detrás de eso y por supuesto con el significado, con el propósito y con el sentido que tiene eso que va a ver en la clase. Así que buenísimo. Muchísimas gracias. Yo soy seguidor de más. Muy bien, bueno, una frase extraordinaria que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La gente va a olvidar lo que hiciste, pero nunca va a olvidar lo que hiciste sentir. Y de eso se trata de lo que estamos hablando, ¿no? Hacer sentir bien a la persona es necesario hoy más que nunca cuando hablamos de que somos comunicadores, pero también desde el punto de vista docente. Es importante recordarles que hoy estamos aquí con ustedes, Angels Aranguibel, psicólogo, locutor, Tomás García, educador, animador, y por ahí es donde viene la inclinación que le estamos dando a cada uno al tema. Desde el punto de vista del educador, nosotros debemos hacer sentir bien al educando, hacer sentir bien al estudiante, y cuando él se siente bien con lo que recibe, con lo que está percibiendo, entonces ahí estamos hablando de una educación efectiva también, y estamos hablando de que el niño o el estudiante o el joven va a sentirse agradado y va a querer seguir recibiendo esa clase, bien sea virtual, bien sea presencial, pero de eso se trata lo que hoy queremos también nosotros facilitarles a ustedes. La comunicación afectiva, hoy más que nunca necesitamos que esté a la vanguardia y que podamos seguir investigando, que podamos seguir teniendo conversatorios, porque está frágil este punto importante que tiene que ver con las clases online, con las clases a través de un video, a través de una nota de voz, o simplemente escribiéndole o pasándole una tarea a través de cualquier plataforma donde ni siquiera me observan, me ven la cara, me escuchan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque necesitamos docentes que con esa naturaleza de la que venimos hablando pueda comunicar de la mejor manera. Y para eso hay diferentes plataformas, y para eso también estaremos nosotros trabajando 4 días en el curso de oratoria, comunicación efectiva y comunicación afectiva, que comienza el 14 de octubre. En ese curso, Angels, además tocaremos otros temas importantes. Sí, por supuesto, vamos a hablar acerca de la oratoria, vamos a contarle la historia de lo que es la oratoria, vamos a hablar también mucho sobre el miedo escénico y cómo manejarlo, porque hay gente que dice, no, yo quiero eliminar el miedo escénico. No, el miedo escénico no se elimina, el miedo escénico se controla, se maneja, se le saca provecho, y sobre eso vamos a estar hablando también el próximo 14, 15, 16 y 17 de octubre. Vamos a hablar también acerca del lenguaje corporal, el tan importante lenguaje corporal, que en parte tocamos algunas cositas hoy puntuales de cómo transmitir el afecto, y eso tiene mucho que ver el lenguaje, la forma en que yo me expreso, más allá de la palabra, más allá del verbo. Vamos también a estar hablando acerca de la importancia que es la facilitación de contenido, porque no es lo mismo hablar sobre algo que sé que transmitir el conocimiento. Yo puedo hablar sobre algo que yo sé, pero si yo no tengo pedagogía, si yo no le doy un sentido, si yo no le doy un propósito a ese mensaje que estoy comunicando, lo más seguro es que únicamente se genera una información, pero no se produzca el aprendizaje significativo que estamos buscando al momento de facilitar. Y también mi compañero Tomás estará hablando acerca de ser animador, porque tenemos que ser animadores, tenemos que mantener a la gente motivada a través de estas plataformas online, y por supuesto la masterclass, Tomás. Sí, fundamental. Cuando nos atrevimos a hacer este tipo de actividades online, nosotros nos atrevemos a sentirnos como creadores de una clase magistral, de una clase donde nosotros podemos simplemente llevar a cabo y un contenido que podemos traer
X o Y. Y así mismo queremos que se sienta cualquier docente, cualquier entrenador, cualquier persona que se atrevió también a manejar esta plataforma para poder llegar a su público. Si, yo tuve la oportunidad hace unas 3 semanas de hacer una masterclass con niñas de gimnasia, de unas escuelas de gimnasia de Venezuela y de otros países de Latinoamérica. Creo que eran Perú y México, si no me equivoco. Y simplemente la pasamos genial y fue más desde el punto de vista recreativo, pero tocamos temas, contenido, trabajamos valores e hicimos de este momento una clase magistral. Bienvenida Nerixa, que ella entró con todas las ganas del mundo, con toda la intención de participar. Nerixa, no nos podemos ir sin participar, porque yo sé que Nerixa tiene un proyecto sensacional que tiene que ver con lectura. Y esto es fundamental también cuando hablamos de comunicación efectiva y comunicación afectiva. El comunicador debe leer, el comunicador debe, para poder transmitir, debe tener conocimiento, debe trabajar por supuesto la cultura en general y debe preparar buenos contenidos de acuerdo al interés y a lo que se vaya a manejar. Muy bien, nos vamos despidiendo. No sé si Nerixa está ya en disposición, Angels. Sí, bueno, esto ya la invitación, lo que nos queda es por invitarlos al próximo 14, 15, 16 y 17 de octubre. Estaremos desarrollando el webinar Comunicación Efectiva y Afectiva. Vamos a estar hablando acerca de todos esos elementos que conversamos ya hace poco. Hoy dimos un poquito de prueba, de una probadita de lo que vamos a estar desarrollando ese día. Muchos de los que están acompañándonos esta tarde ya están inscritos en el webinar. El que todavía no se haya inscrito de los que están presentes, pueden contactarnos a través del 0414-672-1414 por WhatsApp. Por allí se comunican con nosotros y nosotros le daremos toda la información y también de cómo hacer efectiva su participación, cómo formalizar la inscripción, Tomás. Y de eso se trata. Fíjese que una de las recomendaciones que nos invita también al éxito en las presentaciones orales y en este tema tan importante de la comunicación tiene que ver con las etapas para poder también hacer una buena presentación. Una es considerar a la audiencia, tener conocimiento de a quién le voy a llevar yo la información, eso es sumamente importante. Construir el contenido en base a esa audiencia y en base al objetivo que yo quiero cumplir. E ir creando mejoras. Y fíjense bien, y tiene que ver con lo que estamos haciendo el día de hoy para también trabajar esto tan importante en la comunicación que es el ser honesto, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de actividades es porque primero estamos también en crecimiento y saber que podemos compartir y escuchar, por ejemplo, como lo que escuchamos el día de hoy de los participantes, nos hace incluso crear mejoras en el camino hacia el objetivo que buscamos, que en este caso es vernos y llevarle lo mejor de nosotros y de lo que podamos ir aprendiendo en el camino para el curso de oratoria, que comienza el 14 de octubre. Entonces, simplemente disfruten estos momentos que para muchos es bien complicado y vamos a seguir humanizando estos espacios, vamos a seguir llevando alegría, entusiasmo a pesar de las adversidades. Vamos a seguir creando ambientes lúdicos, que es uno de los temas que yo no voy a dejar de tocar. Lo venía haciendo antes en mis cursos y en mis talleres presenciales. Ahora, más que nunca, creemos en que debemos crear ambientes lúdicos para poder comunicar afectivamente. Y esos ambientes se hacen a través de juegos, de dinámicas, pero sobre todo de poder tener empatía con quienes nos estamos comunicando. Así que bueno, nos despedimos, tío Angels. Nos despedimos, gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Encantadísimo de haber compartido con ustedes.
Nos esperamos a partir del próximo 14 de octubre para que sigamos desarrollando estas y otras ideas y darle formalidad a lo que tiene que ver con el taller de comunicación afectiva y efectiva para redes sociales y para todo lo que tiene que ver con webinar y facilitación a distancia. Feliz tarde para todos. Tomás, un abrazo, hermano. Un abrazo. Abrimos los micrófonos con una palabra. Como me voy a robar, Río Bueno me lo voy a robar. Con una palabra, ¿cómo se sintieron? Esa es la idea. ¿Cómo se sintieron Sí. con la conversación del día de hoy? De esa manera nos despedimos, por favor. Con una palabra cada quien. Una, dos o tres. Excelente. Con todas las limitaciones, pero pude disfrutar. Sos un crack, con 2 palabras. Sos un crack. Buenísimo. Hasta luego. Muy bueno. Hasta luego. Ya nos quedamos con ganas de escuchar a Angélica. Creo que tenía problemas era con el micrófono. Bye, bye. Sí. Chao, José. Feliz tarde. Chao. Angel, ¿cómo quedó? A ver si quedamos solos. Angel, ¿cómo quedó cómo hiciste con la grabación? Que creo que al final... Todavía está Erika, está Cris. Erika y Cris quedan. Ah, Cris de Maicao. Saludos, Cris. Erika, ya va, déjame ver si... Ajá. José Amarista, que se va uniendo a la transmisión. José Amarista. De todas maneras, esto va a quedar grabado, pero lo vamos a facilitar para que la gente lo pueda ver también, la grabación de este foro de hoy. Lo más importante, Angel, que nos dio la posibilidad de continuar más de 40 minutos. Lo avisó, ¿viste? ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Nos dio un extra. Debe ser porque en Maracaibo hay calor y entonces eso no sé qué tiene que ver, pero bueno. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao. Feliz tarde.